El mal. Sección 1. Cuestiones sobre el mal. Prefacio. Esta parte de la obra, salvo los anexos finales, analiza el mal solo desde el punto de vista de la filosofía. Trata de considerar el mal solo a partir de la razón, con independencia de toda religión, aunque sí que se habla de Dios, puesto que Dios es un concepto filosófico. La idea de un ser infinito omnipotente es un concepto filosófico, con el que puede trabajar intelectualmente hasta un ateo. Y si Dios existe, existe por tanto retribución post-mortem. Al hablar del mal, pero incluyendo a Dios, la salvación y la condenación, puede parecerle a alguno que estamos haciendo teología, pero este segmento de la obra tiene una firme voluntad de reflexionar sobre el concepto del mal en abstracto, sin apelar a otros elementos que la mera razón. Cuestión 150. ¿Qué es el mal? El mal es la carencia de un bien debido. Esta es la definición ya clásica de Santo Tomás de Aquino. Llegar a esta definición requirió de muchas generaciones. Alcanzar una objetiva y perfecta definición de este concepto no es algo que se haya conseguido en un momento, sino que por el contrario ha sido necesario el pensamiento consecutivo de muchos intelectuales a lo largo de siglos para dar con una fórmula tan exacta como precisa, además de breve. Por lo tanto, el mal no es algo que tenga existencia en sí mismo, sino algo que existe en un ser. Cuestión 151. ¿Existe el mal? La primera cuestión en la que debemos reparar es si existe el mal. ¿No podría ser que el bien y el mal lo ponemos nosotros con nuestra mirada? ¿No puede ser que se trate de un aspecto completamente subjetivo? ¿Lo que consideramos bien y mal no dependerá de un mero aprendizaje cultural? Lo que es malo aquí puede ser bueno en otro esquema de valores. Quizá lo bueno para nosotros es lo reprobable para otros. ¿No puede ser que los enteros esquemas de bondad y maldad no tengan más fundamento que un código de educación en la mesa al comer? ¿No puede ser que todo sea neutro y sea en definitiva nuestra mente la que es enseñada desde pequeña para verlo bajo un aspecto u otro? Quizá son nuestros padres los que desde pequeños nos enseñan qué es el bien y el mal al decirnos una y otra vez: esto malo, esto bueno, mal, muy mal, bien, muy bien. La primera cosa que debemos saber es que el mal y el bien son objetivos, aunque a veces nos equivoquemos en nuestros juicios acerca del bien y del mal. Pero el hecho que nos podamos equivocar y de que de hecho nos equivoquemos no afecta para nada la objetividad intrínseca del bien y del mal. La enfermedad, el asesinato, la mutilación, el odio, la miseria, la guerra, el dolor, son males, auténticos y verdaderos males. La lista podría continuar alcanzando a centenares, a miles de aspectos. Nunca lograríamos una lista completa. Incluso los más entusiastas defensores de que el bien y el mal no son conceptos objetivos sienten tambalearse sus esquemas cuando contemplan los campos de Auschwitz. Cuando uno ve las filmaciones de la época con esos barracones cobijando a seres humanos, uno comprende que el mal existe por encima de todo condicionamiento cultural, de toda concepción filosófica. Al ver esos barracones, uno comprende que no importan las razones que les llevaran a cometer esos crímenes, no importa el tanto por ciento de personas que en la retaguardia refrendaran esas acciones.
No importan los fines por los que creyeran justificadas esas nefandas acciones. Aquello fue malo por encima de cualquier opinión, por encima de cualquier consideración. Uno de los más fatídicos y terribles errores de la cultura posmoderna ha sido la superación del concepto de bien y de mal. Ya no existen el bien y el mal objetivos. Hay cosas que me convienen y cosas que no. Hay cosas que van mal a los demás y otras que no. Pero el bien y el mal han dejado de existir. Ese ha sido el más trágico error de nuestra cultura. Una vez que todo es neutro, una vez que nada es realmente malo en sí mismo, hemos creado un humus perfecto para que germine cualquier aberración. Si todo es relativo, hasta el mismo concepto de aberración es relativo también. Donde ya no existe el bien ni el mal, ya no hay tampoco nada que sea una aberración. La destrucción de la objetividad del mal nos puede parecer innatural, pero si nos detenemos a reflexionar en la razón última por la que puede existir un bien y un mal, encontraremos que esa razón última solo puede ser Dios. Sin Dios no podrían existir el bien y el mal objetivos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque no tendría sentido sacrificar la propia vida en aras de la justicia, si no existe una justicia después de la vida. El heroísmo extremo sería una insensatez. Perder la única vida, si no hay nada después, supondría perderlo todo frente a la mera posibilidad de un bien de otros. El mundo, por tanto, no sería justo, y si el mundo no es justo, ¿qué sentido tiene sacrificarlo todo por un mundo que en sí mismo no es justo? Sin un garante último del bien, sin una justicia absoluta e infinita, todo está sujeto a opinión. Sin una vida después de esta, este mundo por sí mismo es injusto. No es justo que un chico muera sufriendo terribles dolores a los 16 años y otro a los 80, habiendo gozado de óptima salud. No es justo que uno viva en la miseria y otro en la mayor de las riquezas. No es justo que a uno le salgan bien todas las cosas y en otros se cebe la adversidad de un modo continuo. Si el mundo ha de explicarse por sí mismo, si no hay nada más que el mundo para explicar el mundo, hemos de concluir que el mundo es injusto, y no valdría la pena sacrificar la entera existencia, la vida, por un mundo que no es bueno, sino malo e injusto, aunque en él haya cosas buenas. El sacrificio, la propia inmolación, serían una necedad. El egoísta sería el sabio. El egoísta, el vividor, el que disfrutase al máximo de su existencia, sería el más inteligente. Esto ya lo comprendió San Pablo al afirmar: si Cristo no ha resucitado, somos los más necios de los hombres. Como se ve, hasta en los mismos textos fundacionales del cristianismo aparece la idea de que la lucha hasta la inmolación por los más altos valores solo tiene sentido si existe una retribución post-mortem. Sin esa retribución, el mundo sería injusto. Sin esa retribución, el epicúreo sería el más inteligente de todos, y el sanguinario sería tan solo un personaje más de la variada fauna humana. Pero ¿tendría sentido parar los pies al hombre sanguinario si he de hacerlo a costa de poner en peligro mi vida? ¿Tendría sentido tal cosa si el mundo entero no es más que una selva regido por las leyes de la selva? Querer cambiar esas leyes sería una tarea vana. Un mundo así sería un mundo irredimible, por su propia naturaleza. La idea de construir una ética desde la concepción de que todo acaba en este mundo solo se podría sustentar en que la vaga idea de que cuando se hace el bien, uno se siente bien consigo mismo. Pero ¿qué pasa si uno se siente bien siendo un perfecto egoísta? Habría que convenir en que bien y mal son relativos y sujetos
a 1000 opiniones diversas. Por eso, el bien y el mal solo pueden ser objetivos si hay un garante final, si hay una justicia infinita y perfecta. En definitiva, solo existe el bien y el mal si existe Dios. Solo Dios garantiza la objetividad e intangibilidad de estos dos conceptos de bondad e iniquidad. Claro que la aceptación de que existe un bien y un mal objetivos tiene mucho que ver con la idea de si es posible conocer la verdad. Ese es otro de los nefastos frutos del postmodernismo. Pensar que ya no existe la verdad. En un mundo donde no existe la verdad, sino miles de opiniones, no puede existir un bien y un mal objetivos. Pero aquí, como antes, solo puede existir la verdad objetiva si existe un garante de la verdad. El único garante de la verdad solo puede ser Dios. Sin una divinidad, viviríamos en un universo donde nunca se podría estar completamente cierto de que hasta nuestros más seguros esquemas y fundamentos no estén equivocados. ¿Y si resulta que nuestras verdades más absolutas están equivocadas? El proceso de duda acerca de la verdad, e incluso acerca de si existe la verdad, puede ser llevado al infinito. Solo la existencia de un ser que sea el fundamento definitivo de la verdad puede poner fin a ese proceso infinito de duda. Solo Él puede proveer de un sostén definitivo a los fundamentos de la verdad, a los fundamentos de la posibilidad de la verdad. Cuestión 152. ¿Cuáles son los tipos de mal? La variedad posible del mal es infinita. El lienzo La Gioconda es un bien, mientras que es un mal ese mismo lienzo con una vandálica rasgadura en pleno rostro. El lienzo sigue siendo un bien, la rasgadura es un mal. El mal existe en un bien, en un ser. Un rostro feo es un mal, el rostro es un bien, pero es un mal que sea feo. La sequía que provoca hambruna, un incendio forestal, la desaparición de una especie animal, un vertido de petróleo en el mar, una enfermedad. La lista de males posibles es infinita. Hay infinitos males posibles. Podemos imaginar infinitos seres posibles. Pues bien, cada ser admite infinitas posibilidades de deformación, infinitos grados de degradación. Pero el mal por antonomasia, el peor mal de todos, es el mal moral. Es decir, cuando el hombre hace el mal moral, cuando el hombre a sabiendas decide hacer el mal. El mal que sucede por culpa de la naturaleza, el mal que sucede por un error, por una imprevisión, es un mal inculpable. El peor mal, el mal cualitativamente distinto de todos los males inculpables, es el mal que se produce cuando un ser libre decide asumir sobre sí la culpa de cometer el mal. Cuestión 153. ¿Es el mal un concepto religioso? Ha sido mi propósito al escribir las reflexiones anteriores construir un sistema acerca del bien y del mal válido para cualquier persona con independencia de sus creencias y convicciones. Y he querido que la construcción de razonamientos fuera válida para todos, porque la lógica, si está bien construida, debe ser válida para todos. Ahora bien, sin concepto de divinidad no existe justicia infinita. En un universo sin justicia no existiría el bien, y por tanto tampoco el mal. Luego, el concepto de mal es un concepto ético. Sin Dios, la ética es sólo una declaración de buenas intenciones. La ética sin Dios sería como un coche de bomberos en medio de un incendio de dimensiones cósmicas. El concepto de bien y de mal no requiere del concepto cristiano de redención, pero sí que precisa del concepto de Dios. El ateo y el agnóstico pueden ser buenas personas,
un honrado ciudadano, un buen padre de familia, pero en el momento en el que se le coloque en una situación heroica, en una situación límite, se planteará qué sentido tiene no sucumbir al mal. Se planteará si tiene sentido el no sucumbir al mal si las cosas son llevadas al extremo. ¿Hasta qué punto el bien sigue siendo un bien si su defensa me provoca un mal máximo? Si yo, juez, sé que por emitir una sentencia correcta me van a matar a mi mujer e hijos, ¿hasta qué punto el bien que hago no se convierte en realidad en un mal para mí? Solo una retribución post-mortem da sentido al bien. Sin esa retribución, el ejercicio heroico del bien se convierte en una injusticia para el que lo practique. Se convertiría en un acto heroico en pro de un mundo sin sentido, en un acto generoso en pro de un mundo de egoístas. Sin una justicia infinita, la práctica del bien heroico se convierte en algo muy loable, tan loable como carente de razón. Si Dios no existe, todo es lícito. Si todo es lícito, solo admitiré como norma para mí mis criterios de conveniencia. Si Dios no existe, todo es lícito. Si todo es lícito, solo admitiré como norma para mí mis criterios de conveniencia. Si todo es lícito, nada es malo. Si algo es malo, te fastidias. Este razonamiento puede resultar cruel, pero impecable desde un punto de vista sin Dios, sin retribución, sin justicia definitiva. Por el contrario, en la visión cristiana, musulmana, budista, platónica, masónica, etcétera, etcétera, existe una visión del cosmos como orden. Por el contrario, sin Dios, sin posibilidad de conocer la verdad, sin la existencia de conceptos objetivos, el universo no es un orden. En esta selva cósmica no habría posibilidad alguna de pedir cuentas a nadie. No podemos invocar una razón superior para hacer o no hacer algo. En la ley de la selva todo está permitido. La ley de la selva es el triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad frente a la filosofía clásica es el triunfo de la razón. El orden de la razón. En el orden de la razón, el mal es un mal porque es malo. En el orden de la mera voluntad, la voluntad como razón última, el mal deja de ser un mal si lo deseo como bien. Cuestión 152. ¿Hasta dónde puede llegar el mal? El mal no tiene límite. Por mala que sea una persona, todavía puede degradarse más. No existe un fondo, no existe un punto en el que no pueda caerse más bajo. Uno todavía puede encontrar modos de hacer más daño al prójimo, modos de hacer sufrir más a una persona. Cuestión 155. ¿No existe el mal infinito? No. El mal siempre se asienta en un ente. Siempre se trata de la degradación de un ser concreto. El mal no existe en sí mismo como ente. No existe la esencia del mal como ser. No existe el mal en estado puro. El mal existe siempre en una medida, la medida de la deformación, y por tanto siempre es limitado. Por eso es imposible que exista un Dios del mal. El concepto de ser infinito puede existir. No tiene contradicción en sí mismo, pero el concepto de mal, puesto que es una carencia, no puede existir de un modo infinito. Reflexionando sobre esta cuestión, al escribir estas páginas, me pregunté algo que nunca se me había planteado. Lo mismo que existe un ser infinito, ¿no podría existir un ser infinito, pero que se hubiera deformado infinitamente? Solo un ser infinito admitiría una deformación infinita, una infinita degradación de todo su ser ilimitado. Eso es así. El problema es que para degradarse ese ser infinito, debería desear algo desordenado, y el ser infinito, al tener toda la plenitud del ser, nada puede desear fuera de sí. Luego, para Dios, es imposible la tentación. Dios no puede pecar,
porque nada puede atraerle hacia el mal. Dios no puede desear nada fuera de sí, así que la posibilidad de una carencia infinita en un ser infinito sea metafísicamente imposible. Cuestión 156. ¿Está Dios por encima del bien y del mal? Ni Dios está por encima del bien y del mal, ni Dios está por encima de la verdad. Las cosas son buenas no porque Dios lo haya dicho, sino porque son buenas, y son malas porque son malas en sí mismas. La justicia, la misericordia, la caridad, la paciencia, son buenas en sí mismas. Dios no podía haber dicho: he decidido que el egoísmo, la mentira, la traición, los celos, serán vuestras virtudes. Dios no es quien decide lo que es la verdad. La verdad es en sí misma. Que 1 más 1 sea igual a 2 es algo que ni Dios puede cambiar, porque es así. Nada ni nadie está por encima del bien ni del mal. La lógica es algo objetivo, es una especie de matemáticas de los conceptos. Nadie está por encima de esas matemáticas conceptuales. Cuestión 157. ¿Cuál es el mayor mal? Sin duda el odio. El odio puede descargarse contra 4 objetos: Dios, los hombres, lo que nos rodea, uno mismo. Hay quien llega a odiar esas 4 cosas con todas sus fuerzas. Es el grado final de la mayor degradación moral. Cuestión 158. ¿Es el pecado un concepto religioso? Efectivamente. Sin Dios no habría pecado. Si Dios no existe, todo es lícito, escribió Dostoyevsky. Y tenía razón. Sin Dios ya no hay ni arriba ni abajo, nos repetirá Nietzsche. Sin Dios no solo no hay pecado, sino que tampoco habría la posibilidad de recibir el perdón de un pecado. ¿Quién podría perdonar el pecado? ¿Quién podría perdonar el concepto de iniquidad radicado en una persona? ¿Bajo qué autoridad se podría perdonar el reato de culpa? Si yo hago un mal a una persona y esa persona me perdona su sentimiento de venganza, me perdona sus malos sentimientos hacia mí, pero no puede perdonar la mancha que hay en mí, mi ser, al haber hecho el mal. El concepto de perdón de un pecado supone borrar la mancha que se produce en el interior del ser de una persona por haber hecho el mal. El perdón del ofendido se puede producir aunque el verdugo se carcajee del mal que ha producido en su víctima. El perdón del ofendido en nada borra el pecado, en todo caso enaltece a la víctima, pero nada más. Al verdugo se le puede ocurrir el hacer todo el bien que pueda desde ese momento para reparar el mal cometido, pero si uno ha asesinado a miles de judíos en campos de concentración, ¿qué puede hacer para remediar lo ya hecho? ¿Qué se puede dar a cambio de truncar el futuro, los sentimientos y proyectos de centenares de nuestros semejantes? Eso nos hace comprender que existen pecados cuya posibilidad de reparación resulta imposible para las fuerzas humanas, ni siquiera en toda una vida. De ahí que la capacidad de cometer ciertos males supone indudablemente la capacidad de cometer males irremediables, que implican una culpa, por tanto imposible de borrar con medios humanos. Más que hablar, como algunos hacen, de una culpa infinita, deberíamos decir irreparable. Es decir, hay males tan espantosos cuya reparación escapa totalmente a nuestras manos. Hay males tan crueles, tan aberrantes, cuya comisión está en manos de nuestra libertad, pero cuya reparación perfecta escapa a nuestra libertad. Somos libres de cometer un daño que sabemos que nunca podremos reparar con ningún acto nuestro o con los actos de toda nuestra vida. De esto a la comprensión de la necesidad
de la necesidad de una redención, solo hay un paso. Cuestión 159. ¿Hay algún mal imperdonable? Por pura lógica, sin necesidad de que Dios nos lo haya revelado, se puede comprender que es imposible que exista un mal que por sí no pueda ser perdonado por un ser infinito. El mal siempre será finito. Ahora bien, desde el momento que existe la libertad, el libre albedrío puede mantenerse en una postura de no arrepentimiento. El creador del libre albedrío respeta ese libre albedrío, de lo contrario no lo hubiera creado. Además, hay pecados que requieren de una justicia infinita. Pecados de tal gravedad que exigen una restitución del orden quebrantado, el orden del universo, el orden de las cosas, la armonía de todas las cosas que existen, requiere que una violación grave, consciente, pertinaz y sin arrepentimiento de ese orden sea reparado. Por eso la eterna exclusión de la bienaventuranza para el que voluntariamente se ha convertido en un inicuo y no se arrepiente es una consecuencia lógica del ser de las cosas. No podía ser de otra manera. El infierno no es una creación de Dios, es una consecuencia lógica del ser de las cosas, una justa reparación del orden violado. Cuestión 160. ¿Con la sola razón sabríamos que existe la condenación eterna? Desde el momento en que consideramos que puede existir un ser infinito, desde el momento en que sabemos que existe el mal, es inevitable pensar que puede existir un estado de mal perpetuo que excluiría de la felicidad eterna. La cuestión acerca de la existencia de una condenación eterna no es algo que necesariamente tenga que provenir del contexto de revelaciones religiosas. Basta la mera razón natural para que la cuestión surja. Además, que existe el infierno sobre la tierra es un hecho evidente, utilizando la palabra infierno de un modo lato. Infiernos personales indudables son los espíritus de los hombres que viven carcomidos por el odio y la agresividad. La cuestión es si este estado de infierno personal puede prolongarse de un modo indefinido, o necesariamente en todos tiene un final. Se mire como se mire, la condenación eterna sería la consecuencia lógica de dos factores simultáneos. 1. La comisión de pecados muy graves. 2. La libertad manteniendo un estado de no arrepentimiento de tales acciones. Si estos dos factores se dan simultáneamente, cualquier mente humana puede comprender que, con independencia de toda religión, la exclusión de la bienaventuranza sería una consecuencia lógica. La alternativa a esta condenación sería la de un Dios que crea la libertad, pero destruye la libertad cuando no sale lo que Él quiere. Cuestión 161. ¿Solo se condenan los que quieren? Nadie quiere condenarse voluntariamente. Son nuestras acciones las que nos excluyen de la bienaventuranza. De la misma manera que nadie quiere pasar sus años de vida sobre la tierra sumido en el odio y el deseo del mal al prójimo. Pero de hecho hay gente así. De la misma manera también hay gente que será excluida, no porque quiera excluirse, sino porque sus propias acciones le excluyen. Cuestión 162. ¿Puede uno condenarse por pequeños pecados? Indudablemente no. La condenación eterna es algo tan terrible, tan espantoso, que sólo por graves pecados puede uno perder el fin último de la existencia. Ahora bien, cada pecado, por pequeño que sea, es un paso hacia otro pecado mayor. Cada pecado, por ínfimo que sea, es un paso en dirección a la condenación. Nadie puede decir, pecaré solo una vez y después no lo volveré a hacer.
Cada pecado debilita la voluntad. Cada falta oscurece un poco más nuestra inteligencia. Los grandes pecados no existirían sin los pequeños. Cada pecado, por leve que sea, es una locura. Supone un paso hacia el precipicio. Da la sensación de que la lucha contra los pequeños pecados sea una cruzada propia de celosos curas y devotas monjas. Y que por el contrario, la gente normal pudiera vivir en una alegre inconsciencia, en una feliz libertad. Eso sí, absteniéndose de lo grave. Eso es un error. Todos, desde el momento en que somos conscientes de que existe la divinidad, debemos ser conscientes de que existe la posibilidad de la eterna exclusión del goce de esa divinidad. Y por tanto, desde ese momento debemos recapacitar de que lo pequeño nos prepara para lo mayor. Cada paso en sí mismo considerado es muy pequeño, pero si hay un precipicio detrás, un pequeño paso hacia ese abismo es un peligro muy grave. Cada pecado no solo debe ser considerado en sí mismo, sino además como un peligro para males mayores. Cuestión 163. ¿Dónde está la raya divisoria entre el mal realizado en grado sumo y la locura? La pregunta surge espontáneamente al analizar casos como el de Hitler, Nerón, Pol Pot y otros personajes menos importantes, pero que hacen que nos cuestionemos si eran hombres inicuos o más bien enfermos mentales. Lo primero de todo, hay que tener clara la distinción entre desorden mental y pecado. En el mal moral, una persona opta por hacer el mal. En la patología mental, la capacidad de raciocinio se ve alterada y la mente llega a conclusiones erróneas. En la enfermedad, la razón llega a conclusiones erróneas sin querer. El enfermo busca alcanzar la verdad a través de la razón, y la razón le lleva al error. En el mal moral, la persona llega a una conclusión correcta. Esto es malo, pero desea hacer el mal, bien sea porque considera que está justificado, bien por beneficio propio, o por otro motivo. El enfermo tiene un problema con la razón, el inicuo tiene un problema con la voluntad. Ambos pueden hacer el mal, pero uno hace el mal porque se equivoca, el otro porque quiere. Insisto, el que hace el mal porque quiere, lo puede hacer por dinero, por sufrir un chantaje, por amor a la patria, por lo que sea, pero sabe que hace el mal. La distinción entre ambas realidades es nítida y clara. El problema es que el mal llevado a sus peores límites conlleva una deformación de la razón. Es decir, la razón es lentamente deformada por la voluntad. Al final, los razonamientos de la mente están oscurecidos, deformados, degradados. La persona está firmemente convencida de estar haciendo lo que debe, o de que es inocente, o de que su acto es neutral, etc. Esos casos extremos, cuando son llevados a juicio, se plantea la cuestión: ¿estamos ante un enfermo o ante un criminal? La maldad consumada hasta sus máximos extremos lleva a tal deformación del razonamiento que exteriormente se asimila en muchos aspectos a una patología. En mi opinión, el modo de salir de este nudo jordiano es analizar si esa deformación del razonamiento se ha producido como fruto de un proceso libre y deliberado en el que la persona se ha ido acostumbrando a ir cometiendo maldades cada vez mayores, o si por el contrario desde el comienzo todo fue fruto de un indeliberado mal funcionamiento de la mente que se fue agudizando. Este creo que es el verdadero quid de la cuestión: analizar el proceso por el que la persona llegó a hacer lo que quiso. Puede parecer que haber tocado esta cuestión acerca de un personaje tan concreto tenga un interés más histórico que espiritual, pero por el contrario es una cuestión de índole estrictamente espiritual cuya conclusión es evidente: el mal llevado a sus extremos
parece una locura. Ya he dejado claro más arriba que el enfermo mental no es responsable de sus acciones, o no lo es plenamente, pero hay pocos enfermos mentales, con lo cual hay que recordar a la gente que el mal no es fruto de la inadaptación social, traumas de la infancia, problemas subconscientes o condicionamientos sociales, sino que ante todo es fruto de una decisión libre. Si quiero, hago el mal, si no quiero, no lo hago. Es así de sencillo y así de complicado. Cuestión 164. ¿Qué significa que Dios sondea los abismos? Aquí hay una nota a pie de página que dice: estrictamente hablando, esta cuestión debería ir en el grupo de las cuestiones relativas a la Sagrada Escritura, y no en el grupo de cuestiones relativas al mal en abstracto. Sin embargo, expresamente el autor escogió esta cuestión para coronar el edificio teológico de este tratado. Algunos se han preguntado si tiene algún simbolismo el que haya 164 cuestiones en el libro, si simboliza algo este número. No significa nada. Si al menos fueran 165 cuestiones, entonces sí, pues 1 más 6 más 5 igual a 12, número bíblico por excelencia. Pero falta una cuestión para alcanzar ese número. Todavía ando buscando esa cuestión. Quizá esa es la gran cuestión que me falta. Añadidura a esta nota. Hay que explicar que esta cuestión 164 era la cuestión final, con que acababan las anteriores ediciones de este tratado. Tras esta no había ninguna más. Como posteriormente se han añadido nuevas cuestiones, la razón de ser de la nota superior ha quedado un poco difusa. Y digo difusa por no decir sin sentido. También cabe la posibilidad de que algunos consideren ahora a la nota cargada de un sentido superior. Ahora vuelvo a la lectura. Repito la cuestión para que quede mejor. Cuestión 164. ¿Qué significa que Dios sondea los abismos? En la Sagrada Escritura, Daniel, libro 3, versículo 55, se nos ofrece este magnífico versículo. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. ¿Qué significado puede tener esta afirmación de que Él está sentado si es espíritu? ¿Qué necesidad tiene de sondear nada? Evidentemente el lenguaje es antropomorfo. Dios lo conoce todo perfectamente y no necesita sentarse en ningún sitio. De ahí que hay un significado interno en estas palabras, un significado que va más allá de las mismas palabras. En mi opinión, lo que quiere expresar es que Dios está rodeado del amor de sus querubines y serafines. Querubín vendría a significar poderoso. Serafín significaría ardiente. Yahvé, rodeado el inmenso y poderoso ardor del amor de sus serafines y querubines, sondea los abismos. No un abismo, sino los abismos. El abismo del amor y el abismo del odio. El conocimiento de Dios contempla una y otra vez hasta donde ha llegado el poder de la luz y la bondad, hasta que cimas ha descendido la iniquidad, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, ante Él, ante su trono, están ante su vista ambas cimas. Una cima la ha llenado a rebosar con su agradecimiento. La otra cima es un abismo de tinieblas donde reina la muerte. Que Dios se apiade de nosotros. Kyrie eleison.